ciclooxigenasa lo degrada a prostaglandinas y a tromboxanos. Y por acción de una lipoxigenasa, la degrada hasta leucotrienos. ¿Formé? Bien, a nosotros nos interesa lo que hace la ciclooxigenasa. Normalmente este ácido araquidónico, gracias a la ciclooxigenasa, miren, ¿qué está haciendo? Disminuye la concentración de ácido estomacal. Estimula la producción de mucosa gástrica. Protege a la hemodinamia renal y favorece las contracciones uterinas. Eso es lo que hacen las prostaglandinas usualmente. A nivel de la sangre, ¿qué hace? Aumenta la permeabilidad capilar. ¿Sí? Aumenta la permeabilidad capilar. ¿Qué más hacen las prostaglandinas? Mira, en este caso dan signos de alerta de dolor, ¿sí? De fiebre y lógicamente inflamación, ¿no? Cuando hay un estímulo, cuando hay un estímulo. Si nosotros eliminamos a la ciclooxigenasa o se inhibe a la ciclooxigenasa, por lo tanto, no hay fiebre, no hay dolor, no hay inflamación, pero tampoco hay protección estomacal, tampoco hay protección renal, ni tampoco hay protección al nivel de los estímulos, ¿no? A nivel del, digamos, de las contracciones uterinas. ¿Qué hacemos entonces? Debemos buscar un AINE que por lo general trate de trabajar a nivel de ciclooxigenasa 2 y no a nivel de ciclooxigenasa 1. ¿El hay? Sí, las hay, pero cada una de ellas con sus respectivas reacciones adversas. Recuerden que siempre se evalúa el riesgo-beneficio. No va a existir medicamento que solamente te va a hacer algo favorable, sino también por otra parte te está haciendo daño a otro organismo, a otra parte de tu organismo. ¿Qué son los antiinflamatorios no esteroideos? Son uno de los grupos farmacoterapéuticos más ampliamente consumidos en esta escala mundial. Tienen propiedades analgésicas, ¿sí? Para el dolor, antipiréticas para la fiebre y antiinflamatorias. No son adictivos, ¿no? Pero pueden presentar diversos efectos adversos como el sangrado gastrointestinal o daño renal. Por lo mismo que hemos visto, ¿no? Porque al consumirlos te van a desproteger el estómago y te van a desproteger los riñones. Y otros efectos, recuerdan que existían por ahí los tromboxanos. Y los tromboxanos tenían mucho que ver con la hemodinamia, la parte hemodinámica, con la sangre. ¿Sí? Acá la habíamos visto, por ejemplo, la hemeostasia plaquetaria. Tenía que ver con la coagulación, ¿no? Sobre todo los tromboxanos. Entonces, también mantienen los niveles, pues, de coagulación en los valores normales en sangre. Pero estos AINES lo que hacen es, al anular esto, tienen un efecto antiagregante plaquetario. Antiagregante plaquetario. Quiere decir que aquellas personas que tienen algunos problemas de coagulación, ¿sí? No deberían estar consumiendo estos AINES, porque podrían tener hemorragias. Pero sí en algunos casos donde hay la posibilidad de alguna trombosis, ahí sí, ¿no? Ahí sí estaría tratado. Pero lógicamente es previo diagnóstico, ¿no? En el caso del médico. Muy bien. Y también el reumatismo, ¿no? Para algunos dolores a ese nivel. Muy bien. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el efecto analgésico y antipirético.
Miren, por ejemplo, si tomamos algunos, vamos a suponer, me dice que hay un dolor, ¿sí? O una inflamación. Y tomamos los medicamentos más usuales, ¿no? Por ejemplo, el acetaminofén, ¿sí? O más conocido como paracetamol. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, muchos dicen, no consuman este ácido acetilsalicílico. Ya sabemos que este ácido acetilsalicílico eh, este ácido acetilsalicílico se administra por lo general es por vía oral, ¿sí? Pocas veces por vía, pues, endovenosa. Y bueno, y una vez que ingresa al organismo, este ácido salicílico puede tener algunos efectos adversos. Por ejemplo, sangrado gástrico, ¿sí? Porque ya sabemos que va a desproteger a la mucosa, aparte que es un medicamento ácido, ¿sí? Es un medicamento ácido y puede provocar broncoconstricción y va a alterar lógicamente la hemostasia, ¿no? Entonces había otra opción, y esa opción era el acetaminofén o paracetamol, ¿no? Entonces estos podrían ser administrados, mira, por vía oral, inclusive por vía rectal, en forma de farmacéutica como supositorio. ¿Qué es lo que va a causar? Va a provocar un gran daño hepático. Recuerdan que el paracetamol es hepatotóxico, sobre todo si a la semana se consumen pues dosis superiores a los 10 gramos. 10 gramos estamos hablando pues de unas 20 pastillas aproximadamente, ¿sí? Y daño crónico, sí, o sea, nefrotoxicidad también. Y tenemos otro medicamento por acá, ¿no? Este medicamento es la dipirona. Ustedes lo conocen con el nombre de metamizol, ¿no? Lo conocen con el nombre de metamizol. Este metamizol es para la fiebre. Bueno, sugieren que sea para la fiebre. Igual puede haber vías de administración oral, rectal, ¿sí? Puede haber vías de administración intramuscular, pero como metamizol, ¿sí? Eh, es un medicamento del tipo pirazolonas. Este medicamento suele causar agranulocitosis, ¿sí? Agranulocitosis. Por ejemplo, dentro del grupo de células blancas, de la serie blanca, los linfocitos, los monocitos, los abastonados, ¿sí? De toda esa serie blanca, ¿sí? ¿Ellos qué hacen? Disminuyen, disminuyen la concentración de esos cuerpos formes. Recuerden que la serie blanca tiene una función de proteger a mi sistema inmunológico. Entonces lo que hacemos es deprimir al sistema inmunológico, ¿sí? Y a la vez puede provocar pues un rash o problemas de anafilaxia. ¿Qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con el dolor? De la misma manera, ¿no? Cuando nosotros recibimos una agresión, ¿sí? Por ejemplo, mira, la causa del dolor puede ser lesión, que puede ser un corte, inflamación, ¿sí? A cualquier nivel. Entonces, lo que hacemos es tener algunos receptores a nivel del sistema nervioso, ¿no? Recuerden que tenemos receptores que en este caso dan un signo de alerta,
ante alguna de estas agresiones. Esto sucede a nivel del sistema nervioso. Hay nociceptores. Y estos nociceptores, pues, también son bloqueados, ¿sí? Gracias a la inhibición de las ciclooxigenasas y, lógicamente, a la inhibición de las prostaglandinas, ¿no? Recuerden que llega un estímulo, llega al tálamo, inmediatamente va a viajar por sus receptores, ¿sí? Y en este caso se pueden administrar ciertos medicamentos, ¿no? Los opioides, que es otro grupo farmacológico que van a atacar a nivel de esos receptores, otros trabajan a nivel del tálamo, ¿sí? También tenemos antidepresivos, ¿no? Pero ya trabajan a otro nivel, ¿sí? Y el grupo de AINES, pues, que es para casos, digamos que son para dolores más leves. Ya cuando son dolores intensos, ya empezamos a consumir, pues, el grupo de los opioides, ¿no? Por ahí eh, tenemos, pues, algunos opioides. Estos sí generan dependencia, ¿no? Por ejemplo, la morfina, ¿no? Genera mucha dependencia. Si hablamos de los AINES son divididos, pero más que todo por el grupo farmacológico, son divididos por la estructura química que comparten. Dentro del grupo de AINES tenemos AINES ácidos, AINES no ácidos o básicos, ¿sí? Y tenemos también al grupo de los COPSIPs, ¿no? Separado en un grupo muy especial. Por ejemplo, entre el grupo de los ácidos, ¿no? Los que derivan del ácido salicílico, en ese caso tenemos a la aspirina, ¿no? O ácido acetilsalicílico. Dentro de los ácidos también tenemos a los derivados del ácido enólico, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, tenemos a la dipirona o metamizol. Tenemos el grupo de los oxicanes, alpiroxicam, meloxicam, que sí se encuentra en nuestro petitorio. Dentro de los ácidos también tenemos derivados del ácido acético, por ejemplo, los derivados del ácido indolacético, ¿no? Por ejemplo, la indometacina, que es lo que se utiliza por lo general. Los derivados del ácido pirrolacético, ahí tenemos al ketorolaco. Fenilacético, tenemos al diclofenaco. Son utilizados de manera frecuente. Derivados del ácido propiónico, ¿no? Ahí sí tenemos, por ejemplo, al naproxeno o apronax, que lo llaman de manera comercial. Tenemos el ibuprofeno, al ketoprofeno, ¿no? Los otros no lo tenemos en nuestro petitorio usualmente. Eh, los derivados del ácido antranílico, por ejemplo, ahí tenemos al ácido mefenámico. Y los derivados del ácido nicotínico, que es el ácido niflúmico. Claro que todos estos, como repito, no los tenemos dentro de nuestro Petitorio Nacional de Medicamentos. Eh, puede que algunas farmacias lo tengan, pero su uso no es común. Recuerden que debe haber un permiso muy especial por parte de la DIGEMIT para que, para que algunos medicamentos se comercialicen acá, ¿no? No todos son aceptados. Muy bien. Y los no ácidos tenemos pues a los derivados pues de la sulfoanilida, como la nimesulida, los derivados del ácido paraminofenol, ahí está el paracetamol o acetaminofén. Tenemos los derivados del propiléter, la benzidamina, los derivados no ácidos de, me dice nicotinato, el talniflumato, que tampoco no le encontramos en nuestro petitorio, pero sí encontramos a un grupo que se llaman los COPSIPs. Los COPSIPs son derivados de la sulfonamida. Y podemos encontrar, por ejemplo, celecoxib, valdecoxib, rofecoxib, heterocoxib, lumiracoxib, entre otros, ¿no? Son el grupo de los COPSIP. Cada uno de ellos
se utiliza para tratar el dolor. Jóvenes, si echamos una revisión, o si hacemos una revisión a los petitorios de otros países, por ejemplo, petitorios como tiene Estados Unidos, ese petitorio se reduce a un número pequeño de medicamentos. Ojo, hablo de Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. Estados Unidos, dentro de sus postas médicas, centros médicos, hospitales que pertenecen al Estado, ¿sí? Que pertenecen al Estado, ellos manejan unos petitorios que no sobrepasan los 50, 60 medicamentos y con eso curan de todo. Pero esto se ve apoyado porque también tienen un sistema de diagnóstico más preciso. Recuerden ustedes que en Estados Unidos, aquella persona que no tiene seguro médico no es nada ya. Porque el seguro médico es el que se encarga de hacerte todo el diagnóstico necesario y recién con el diagnóstico, ¿sí? Te dan el medicamento. Acá es al contrario. Primero te doy el medicamento, que pase una semana y luego vienes para ver el control, para ver si te hizo bien, si no te cambia otro medicamento. Y es lógicamente porque, digamos, la capacidad económica que tiene el paciente no es la más adecuada. El seguro no siempre te cubre todos los tratamientos o no tiene los equipos para poder diagnosticar ciertas enfermedades. En cambio, si nosotros revisamos nuestro Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales, no bajan de los 250 medicamentos diferentes, porque hay muchas posibilidades de poder tratar. Entonces, digamos que son situaciones un poco diferentes, ¿no? Que tienen que ver con las políticas, que tienen que ver, digamos, con la economía, entre otros. Ahora, ¿recuerdan que les dije que existían dos COX, sobre todo, que tenían mucha relación con estos síntomas de dolor, fiebre e inflamación, ¿no? Decía que hay una COX-3, pero esta COX-3 casi no interfiere a estos niveles. Y que los AINES por lo general trabajan a nivel de estas dos. Que la COX-1 era más fisiológica, ¿sí? O constitutiva, y la COX-2 era más inducida, ¿no? Por algún dolor, alguna agresión. Entonces, existen medicamentos, algunos que trabajan con mayor afinidad por la COX-1 y otros con mayor afinidad para inhibir la COX-2. Y estos son, por ejemplo, los que más se utilizan, mire, aspirina, indometacina e ibuprofeno tienen mayor afinidad por la COX-1. Ojo, y recuerden, ¿qué hacía mi COX-1? Ahí está. La COX-1 me protege el estómago, me protege el riñón y protege la coagulación. Entonces, ellos, si bien es cierto, tienen más afinidad por estas, pero también a la vez eliminan dolor, fiebre e inflamación. Pero de todas maneras, ya me están eliminando esa protección. Entonces, inhiben en mayor proporción a la COX-1 e inhiben en menor proporción a la COX-2. Es por eso que se toman pues para dolores leves, ¿no? Si es un dolor ya moderado, ya pasamos a otro grupo, ¿no? Que es el diclofenaco, ya paracetamol ya para dolor específicamente, y naproxeno o Apronax, ¿no? Entonces, estos sí
inhiben de manera equitativa tanto la COX-1 como la COX-2. Si hay dolores un poquito ya más fuertes, ¿no? Inclusive podemos consumir otro tipo de medicamentos. Sulira, meloxicam, ¿no? Ahí está el meloxicam, el piroxicam, donde inhiben en menor proporción a la COX-1, lógicamente esta es la que me está defendiendo, y inhiben en mayor proporción a la COX-2, al dolor, a la fiebre y a la inflamación, ¿no? Muy buen medicamento. Pero tengo el grupo de los COPSIPs, y los COPSIPs pudiera creerse que son la maravilla, ¿no? Pudiera creerse que son la maravilla porque ellos casi no atacan a la COX-1 y la gran acción es que atacan casi solo a la COX-2. Entonces decimos, eureka, ¿no? Encontramos la solución al dolor, fiebre e inflamación. Pero como les menciono, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque algunos tienen efectos adversos muy marcados. Vamos a ver cuáles son. Ahorita vamos a ver referente a los COPSIP, ¿ya? Muy bien. Recuerden que los medicamentos, todos los medicamentos tienen pues eh, parámetros farmacocinéticos. Hay parámetros farmacocinéticos. Uno de ellos es la vida media de eliminación, ¿sí? Vida, o sea, el tiempo que demoran, o la mitad de tiempo que demoran en el organismo, ¿sí? Y los efectos adversos gastrointestinales. Claro que esto está relacionado sobre a qué COX están inhibiendo. Por ejemplo, los ácidos heterocarboxílicos, ¿no? Como el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Mira, un tiempo de vida media de eliminación de 4 a 15 horas. Entonces, de 4 a 15 horas, estos se empiezan ya a eliminar, ¿no? Es la mitad, ¿no? 4 horas es la mitad de 8. Es por eso que en algunos casos se administran cada 8 horas, ¿no? En unos casos. Pero a la vez, como es aspirina, y habíamos visto que aspirina, pues, inhibe más a la COX-1, ¿sí? Se observa que tiene mayor efecto gastrointestinal, ¿no? Tres cruces, mira. Es como ustedes colocaran leve, moderado, severo e intenso, ¿no? Ese es moderado más o menos. Los derivados del ácido fenilacético, ¿no? El ibuprofeno, el diclofenaco. Una vida de eliminación, 2 horas más o menos, ¿no? Hay que tener en cuenta también que los analgésicos se utilizan como paliativos, ¿no? Tiene dolor solamente para eliminar el dolor, tiene fiebre para bajar la fiebre y de ahí ya no lo consumimos. Ya no hay la necesidad. No es como un tratamiento antibiótico que tiene que ser cada tantas horas durante cierto tiempo. En este caso, mitigamos el dolor, la fiebre, inflamación y descontinuamos el tratamiento. Muy bien. Y por otro lado, pues tratamos de ver qué ha pasado, pues, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado para que se desencadene esa fiebre? Algo debe estar pasando en el organismo. Estos tienen dos cruces de efectos adversos a nivel gastrointestinal, tanto ibuprofeno, diclofenaco. Tienen un periodo de latencia, por ejemplo, el diclofenaco por vía intramuscular, que puede ser de 10 a 15 minutos, ¿no? Ibuprofeno por vía oral, que puede ser 20 a 30 minutos. El naproxeno, mira, vida media de eliminación en horas, 13 horas en promedio. O sea, fácilmente usted, si consume, lo consume uno en la mañana y uno en la noche, si es que se requiere. O sea, va a tener un tiempo de vida media considerable. 13 horas todavía en el organismo haciendo el efecto. De ahí ya va a empezar a disminuir.
La indometacina, ¿no? Que son ácidos indolacéticos de 3 a 11 horas. También es relativo. Y miren, 3 cruces, al igual que el naproxeno, para causar daños gastrointestinales. Y el grupo de los oxicanes, o oxicamos, el piroxicam, meloxicam, mira, tienen un tiempo de vida media de la más larga, de 30 a 86 horas, ¿no? Y 4 cruces de problemas gastrointestinales. Sí, o sea, severo, muy severo. Muy bien. En el primer nivel de atención, lo que más se utiliza, pues, es ácido acetilsalicílico, o sea, aspirina. Profesor, pero la aspirina no produce muchos problemas gástricos. Sí, la aspirina ya debe tener más de 100 años en el mercado, debe tener algo de 110 años de que Bayer sacó este medicamento al mercado. Pero así como produce tremendos daños gastrointestinales, no lo han podido sacar del mercado ni del petitorio. Justamente no lo sacan, uno, porque los daños gastrointestinales que se han causado, la mayor parte es por el uso inadecuado de estos medicamentos, ya que ser, ya que al ser medicamentos de venta libre, también se le llama OTC, medicamentos de venta libre en sus siglas en inglés, estos pueden venderse en diversos lugares, que no es lo adecuado, ¿no? Por ejemplo, usted se va a una tienda y le venden aspirina. No necesita hacer farmacia. Es un medicamento de venta libre y como no hay un control adecuado, por eso te digo, no debe ser, pero como no hay un control adecuado, te lo venden. Vas a una farmacia o vas a una tienda, compras un Ponstan, ¿no? Y el Ponstan no viene a ser más, pues, que el naproxeno, sino que para los varones lo ponen azulito, porque es varón, ¿no? Así estipulan las farmacias, dice es varón, lo ponemos una cubierta azulita y lo vendemos como Apronax. Y para las mujeres le colocan una cubierta rosadita y le ponemos Ponstan, ¿no? Pero no tengan reparo, si no tienes en casa, toma tu Ponstan, si eres varón, no hay problema, es naproxeno al final. Solamente está cambiando el nombre, la cubierta y la presentación. Entonces, en este caso, el ácido acetilsalicílico se mantiene en el mercado porque por el uso inadecuado de, de este medicamento ha causado daño. Se mantiene en el mercado por sus efectos, pues, a nivel como antiagregante plaquetario, como cardiotónico. Recuerden que, que el ácido acetilsalicílico o aspirina de 100 miligramos se utiliza como un cardiotónico. Otro medicamento es el paracetamol, que se utiliza para la fiebre, ¿no? Adultos, niños, ¿no? Niños que toman en cantidades el paracetamol para la fiebre. O la mamá tiene en casa o bien Panadol o bien tiene Reprimán, que es metamizol. Esos son los dos medicamentos que se utilizan en grandes cantidades, sobre todo para los niños, ¿no? Y ahora que vienen, pues, con sabores, en diferentes presentaciones, son ideales para los niños, ¿no? Imagínate en nuestras épocas donde los medicamentos no traían ni sabores, entonces era bien complicado darles de consumir el medicamento a un niño. El ibuprofeno también es otro de aquellos medicamentos que se utilizan, ¿no? Dice con menor efecto tóxico que los anteriores, ¿ah? Que los anteriores, pero sí produce efectos gastrointestinales. Y si tenemos pues un dolor ya más resistente, persistente, ¿no? Dolor más intenso, asociamos algún opioide. Pues se podría asociar un opioide. Existen algunos opioides, bueno, por ejemplo el saldear, ¿no? Existen algunas sustancias que se unen para hacer un sinergismo, ¿no? Podemos tener paracetamol con
con aspirina también, hay asociaciones. Inclusive hoy en día encuentras sal de Andrews, ¿no? Sal de Andrews con efectos analgésicos, donde ya contienen paracetamol, otros contienen diclofenaco, vienen de sabores, en fin. Bueno, es lo que hacen las industrias farmacéuticas, se los aprueba la Digemid y lo venden como si nada, ¿no? Y lo peor que tiene aceptación en la gente, pues, ¿no? Muy bien. Analgésicos cuestionados, metamizol. Por ejemplo, nosotros seguimos consumiendo el metamizol. Tenemos una fiebre, pero fuerte, y quieres bajarlo de inmediato, metamizol. Algunos lloran cuando se les administra metamizol, ¿no? Porque es un medicamento que al administrar duele, ¿no? Tiene algunos cristales que es bien dolorosa la administración. Bueno, que le puedes administrar con lidocaína, podría ser, ¿no? Pero miren, mientras que nosotros lo tenemos en nuestro potitorio y le damos a nuestros niños cuando la fiebre es muy intensa, en otros países lo han retirado. Es por eso que Perú es el país de las maravillas, ¿no? Lo que en otros países ya lo retiran, no sirve, causan muertes, en el Perú lo aceptan como si nada. Y lo aceptan porque no hay, digamos, reportes de personas que digan que en este caso les ha hecho daño el medicamento. No hay reportes de familiares que le hagan juicio a las empresas donde mencionen que debido al consumo de ese medicamento se ha exacerbado alguna enfermedad y ha muerto un familiar. Es decir, que la farmacovigilancia en nuestro país no está funcionando como debe de ser. La farmacovigilancia no solamente es si tomó o no tomó el medicamento y cómo le fue, sino que en otros países el presupuesto en salud es más elevado, los estudios de farmacovigilancia son a otro nivel, ¿sí? Entonces ahí se puede observar, ¿sí? Se puede observar muertes de personas, ¿sí? Debido a estos medicamentos. Igual el ketorolaco, ¿no? El ketorolaco causa sangrado digestivo, ¿sí? El tramadol, en otros países no hay información de seguridad suficiente. Recuerden que todo medicamento debe cumplir calidad, seguridad y eficacia. Y toda sustancia, ya que ustedes quisieran convertirlo en un medicamento que se vende en una farmacia, debe demostrar calidad, seguridad y eficacia. Esos son los tres requisitos. Entonces, este no ha demostrado suficiente seguridad. En otros países no lo tienen no, no lo tienen para la comercialización en todo el país. En el Perú tenemos tramadol, ketorolaco, metamizol, tenemos de todo, ¿correcto? Porque no hay reportes. Pero eso no es necesario. No es necesario que hayan reportes en el Perú. Si ya ha habido estudios serios en otros países que demuestran que esto es dañino, ¿para qué lo aprueban en el Perú? Entonces también se mueven otros intereses, ¿no? Por debajo. Intereses de las industrias, de las empresas que están importando, de los laboratorios que lo están produciendo. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué efectos adversos suelen causar los AINES? Vamos de más a menos, me dicen, ¿no? Primero, toxicidad gastrointestinal, sea sangrado, sangrado gástrico, sangrado digestivo, causar úlceras, ¿sí? Inflamación gástrica, bandas hemorrágicas. Los procesos de dispepsia, ¿no? La dispepsia es es un desorden gástrico que puede ir con la producción de gases, de procesos diarreicos, dolor estomacal, liberación de ácido. Puede haber dolores de cabeza, mareos, rash cutáneos si somos tal vez alérgicos a algún componente del medicamento, ¿no? Muchos son alérgicos a los AINES, ¿no? Entonces no pueden consumir este tipo de medicamentos, hay que ver otro grupo farmacológico. O también son alérgicos a algún componente que pueda tener esta forma farmacéutica.
Como hemos visto que también desprotegen a los riñones, puede haber falla renal por el consumo continuo de analgésicos. Puede haber falla hepática porque se metabolizan a nivel del hígado. Pueden haber problemas, por ejemplo, discrasias sanguíneas, ¿no? En este caso, por ejemplo, como las hemorragias, como la disminución de las series blancas, ¿no? Disminuyendo mi sistema inmunológico. Pueden haber broncoespasmos, como vimos en el caso de la aspirina, ¿no? Trabajan produciendo broncoespasmos. Y acá tenemos algunos dependiendo, ¿no? Gastrointestinales, pirosis, dispepsias, gastritis, úlceras, hemorragias, a nivel renal, retención de agua, sodio, potasio, y la hipersensibilidad, como les decía, si somos alérgicos a alguno de los componentes, shock anafilácticos, rinorrea, ¿no? Vasodilatación facial y asma bronquial, ¿no? Eh, Hematológicos, por ejemplo, me dicen interfieren en la función plaquetaria. Prolonga el tiempo de sangría, claro, porque puede provocar, pues, que las personas, pues, no puedan coagular la sangre, ¿no? Y les produzca hemorragias. Agranulocitosis, ¿no? La disminución de estos cuerpos de la serie blanca. Anemias. A nivel cardiovascular, acontecimientos aterotrombóticos, ¿no? Ese es el consumo excesivo, ¿ah? Estamos hablando de los efectos adversos. Recuerden que por ejemplo, este efecto adverso se puede utilizar como a favor, ¿no? Por ejemplo, la aspirina de 500, ahora la presentan como aspirina de 100 para solucionar estos casos, ¿no? Como un cardiotónico, ¿no? Y todavía le ponen el nombre de cardiotón, ¿no? A nivel hepático, elevaciones transitorias de los niveles séricos de las transaminasas. Mira, incrementa los niveles de transaminasas. Y recuerden que las transaminasas lo que miden son niveles de inflamación, ¿no? Fosfatasa alcalina, otros parámetros de la función hepática. Me dicen, no, puede producir hepatotoxicidad, por ejemplo, como el paracetamol. Daño hepático, me dice, como el lumiracoxib, o sea, es un COPSIB. Grupo de los COPSIB también pueden provocar daños hepáticos. A nivel del sistema nervioso, puede haber mareos, vértigo, ansiedad, dolores de cabeza, desorientación, depresión, somnolencia y confusión. A nivel de la vista, ¿no? La tinnitus, que son esos movimientos descoordinados, cuando empieza a palpitar una parte de tu ojo, se mueve solito, son la tinnitus. También hay mareos, ¿sí? Mareos, pérdida de la audición, pérdida de la agudeza visual, visión borrosa, cambio en la percepción de los colores y otras alteraciones oculares. ¿Dónde están la mayor cantidad de los factores de riesgos? Por ejemplo, en los ancianos. Recuerden que los ancianos no tienen una sola enfermedad, sino tienen varias que están asociadas. Puede tener gastritis, hipertensión, diabetes, ¿sí? Hay síndromes metabólicos, osteoporosis, ¿no? Que son los más frecuentes. Entonces, si es que este paciente es adulto mayor, entonces hay que tener mucho cuidado con qué medicamento le estamos administrando porque se puede complicar con alguna otra enfermedad diagnosticada, ¿no? Igual, si tiene historia de úlcera péptica, ¿no? O enfermedad gastrointestinal, ya vamos a ver si estas úlceras a qué se debe también, ¿no? Porque también puede ser úlceras por helicobacter. Eh, Enfermedades cardiovasculares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la aspirina, hay que tener mucho cuidado. Historias de dispepsias o, en este caso, desórdenes a nivel gastrointestinal relacionado con AINES.
Hay que tener cuidado si está usando los bloqueadores H2, ¿no? Por ejemplo, si está utilizando omeprazol. El omeprazol es un inhibidor, pues, de este tipo. Entonces, si está utilizando este tipo de medicamentos, hay que tener mucho cuidado. Hay que procurar prescribirle otro, ¿no? De que no interfiera. Igual los antiácidos. Si está tomando antiácidos, quiere decir que tiene problemas gastrointestinales, que tiene problemas de úlceras, tal vez, de inflamación gastrointestinal. Entonces hay que también administrar un medicamento que sea básico, ¿no? Y no dañe el estómago. Molestias relacionadas con artritis, también de la misma manera, ¿no? Se puede administrar algunos medicamentos, pero que estos no pertenezcan al grupo de los corticoides. Ya sabemos que los corticoides, en este caso, estimulan el metabolismo tanto de carbohidratos y de lípidos sobre todo, ¿no? Pudiendo desencadenar algunos problemas en personas que tienen tal vez diabetes, ¿no? Personas que tienen problemas, por ejemplo, con triglicéridos, colesterol. Hay que tener cuidado con las dosis altas de AINES, ¿no? Porque hemos visto que algunos de ellos causan hepatotoxicidad como el paracetamol. Hay que tener cuidado con las terapias prolongadas con AINES, porque estas personas van a ser las indicadas para desarrollar problemas gastrointestinales. Igualmente con el tabaco se pueden exacerbar los efectos a nivel gástrico. Hay que tener cuidado si el paciente utiliza anticoagulantes, ¿no? Porque si utiliza anticoagulantes y yo le voy a administrar un AINE como la aspirina, entonces este efecto puede variar, ¿no? Igual el alcoholismo es importante, ¿no? Porque también puede causar episodios de toxicidad, ¿no? A nivel hepático sobre todo. Y el Helicobacter pylori, ¿no? Para los problemas, pues, de ulceración, ¿no? A nivel gástrico, a nivel duodenal, entre otros. ¿Qué hacemos en estos casos? Utilizamos analgésicos alternativos, ¿no? Aquellos que no sean tal vez de naturaleza ácida, usar las dosis terapéuticas mínimas. Hay que hacer la determinación de la creatinina basal para ver cómo están funcionando los riñones, en este caso de estos pacientes, para ver si están eliminando o están depurando adecuadamente el medicamento. Identificar factores de riesgo renal, ¿no? En pacientes de riesgo me hice un control frecuente de la presión arterial, de los electrolitos, de la creatinina, el volumen urinario para ver si los riñones están excretando adecuadamente, si no esta persona se va a intoxicar. En pacientes de bajo riesgo, me dice o sin riesgo, hay que hacer un control de creatinina anual para ver si los riñones excretan adecuadamente estos medicamentos. Y acá una reflexión, ¿no? Acá tenemos una reflexión. Por ejemplo, están tres médicos, bueno, residentes, médicos, no lo sé, y dos de ellos comentan, ¿no? Sobre lo que el otro médico está recomendando. Dice, es un antiguo, ¿no? Todavía está recetando aspirina. Como bien les mencionaba, pues la aspirina es un medicamento que tiene más de 100 años en el mercado, ¿sí? Pero a pesar de ello, su uso, ¿sí? Está indicado. No solo para problemas de dolor, de fiebre, inflamación, o sea, como AINE, sino también para problemas, pues, cardiovasculares, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, pues, que siempre se sugiere empezar con los medicamentos que vayan a atacar o vayan a disminuir esos efectos negativos que tenemos por una enfermedad o una patología, ¿no?
Es lo mismo que pasa con los antibióticos. Con un antibiótico tengo que empezar pues con la línea más baja. Tal vez puedo empezar con, con una penicilina, puedo empezar con un macrólido, ¿no? Y ya si con esto no le hace efecto, pues ya empezaré pues con otro grupo farmacológico, ¿no? Un grupo farmacológico más fuerte, lógicamente, pero también puede causar problemas negativos. Por ejemplo, con ceftriaxona, ¿no? O sea, con cefalosporinas. Y ya y si con cefalosporinas no hacen efecto, ya me iré pues a carbapenemes. Pero siempre tengo que empezar con los medicamentos, ¿sí? Que me solucionen el problema. Si no, voy a causar una resistencia en mi organismo y estos medicamentos ya no me van a hacer nada, ¿no? Por tratar de curar así una enfermedad, sí, la vamos a agravar cuando se vuelva a repetir, ¿no? Bien, les había mencionado que el grupo de los COPSIPs se proyectaban pues como una de las alternativas o mejores alternativas para que ataquen solamente a la ciloxigenasa 2 y no vayan a desproteger a mi estómago, mis riñones, ¿no? A la hemodinamia, eh, la parte en sangre. Pero miren, Rofecoxib, un ejemplo. Según la FDA, ¿sí? Me dice quizás una de las más grandes catástrofes de seguridad de medicamentos en la historia en este país. Existe un rango, me dice, de 88.000 a 139.000 personas que sufrieron ataques al corazón, ojo, y embolias como resultado de medicarse con Vioxx. Vioxx es el Rofecoxib, es un Coxib recetado para tratar la artritis, ¿no? De este número de 88.000 y 139.000, cerca del 40%, o sea, 35.000 a 55.000, ojo, murieron por estos motivos. Imagínense, tanta es el apoyo a la farmacovigilancia que han logrado determinar de una población de 139.000 personas que consumieron este medicamento y han logrado obtener la cifra que de entre 35.000 y 55.000, ojo, ya confirmado, murieron por este medicamento. Entonces, si eso se observa por la farmacovigilancia que hacen, inmediatamente retirar este medicamento del mercado, ¿sí? Retirar el medicamento del mercado. Pero eso no sucede en Perú. Si ya el Rofecoxib de por sí ha causado estos problemas, digamos que no es el único, ¿no? También los otros medicamentos de este tipo tienen un nivel de daño. Pero acá la gente tal vez muere y no se sabe por qué murió. No se sabe si fue por alguna enfermedad prevalente, si fue por el medicamento. Acá no tenemos ese nivel de control. Es por eso que se siguen aceptando este tipo de medicamentos. Acá otra reflexión. Le dice, no, oiga doctor, un hombre como yo, que lleva pues unas gafas Ray-Ban máximo, unas camisas Lacoste, unos pantalones Levi, ¿cómo voy a tomar un medicamento sin marca conocida? ¿No? Y acá viene la otra discusión del genérico y del comercial. A veces el paciente
ahorra su platita, pues, y dice, no, voy a irme a un médico particular, ¿no? Se va a un médico particular y el médico particular lo diagnostica qué enfermedad tiene y le administra genéricos, ¿no? Le sugiere genéricos. Recuerden que ahora lo que tienen que hacer es prescribir genéricos, ¿no? Y bueno, se le pone otro medicamento alternativo. ¿Sabe qué, señor? Este es el medicamento, si no puede comprar este otro. Y uno le indica. Sino que muchas veces existe pues una idiosincrasia de algunas personas que así como gastaron pues sus 100 soles, ¿no? En 80 soles en una consulta, quieren que su receta también sobrepase, ¿no? Ese monto, ¿no? Porque pensamos que como la receta cuesta cara, entonces también son medicamentos caros y lo caro siempre es lo mejor. Digamos que no siempre pasa eso. Si es un medicamento innovador, un medicamento nuevo, ojo, un medicamento nuevo, innovador, que no existe en el mercado más que con un solo nombre, porque recién el laboratorio lo sacó a la venta y va a permanecer ahí durante 10 años con ese mismo nombre de ese mismo laboratorio, porque ellos ganan el derecho con la patente de poder vender ese medicamento y poder recuperar toda su inversión, porque son miles y miles de dólares que se invierte para que salga un solo medicamento. Recuerden las pruebas en el laboratorio, la fase preexperimental, la fase experimental, ¿no? Digamos de que es costoso. Si es uno de esos medicamentos, es lógico que te va a costar caro. Yo, por ejemplo, les mencioné que hace unas 2 semanas atrás un familiar requería un medicamento, justamente era para COVID, y este medicamento costaba el más barato 1.600 soles y eran 3 ampollas. El tratamiento eran 3 ampollas. Busqué y busqué porque tenemos un observatorio de precios. En farmacia existe un observatorio de precios. Usted cuando quiera buscar un medicamento y no lo encuentre, ingrese al internet. Observatorio de precios de la DIGEMI. Pone donde se ubica y le va a arrojar el medicamento, en qué farmacia lo tiene, cuánto cuesta, en qué lugar se ubica la farmacia, el horario de atención, todo. Y usted va de frente y lo compra porque está registrado el precio. Entonces, era un medicamento innovador, ¿no? Y digamos, justamente era para COVID, ¿no? Era para COVID. Ya había recibido una dosis, si era un familiar por parte de mi esposa, la tía, y, y bueno, cuando le pidieron una segunda dosis, imagínate, ya recibió un tratamiento de 5.000 y tantos soles y nuevamente otro tratamiento de 5.000 y tantos soles y el problema era de que ya estaba agotado. En el Perú no entraba ese medicamento, lo habían buscado por Chimbote, habían buscado aquí en Lima, yo en Lima averigüé y lo encontramos en algunas farmacias, pero de clínicas, ¿sí? Particulares. El más barato era 1.600. Y ese mismo medicamento en otras clínicas estaba a 2.800 cada ampolla. O sea, siendo el mismo medicamento, ¿no? La misma concentración, el mismo laboratorio, ¿no? Esa variedad. Entonces, ahí sí, hablamos de medicamentos caros. Pero si el medicamento ya perdió la patente, entonces todos pueden producirlo. Lo único que están haciendo es cambiándole el nombre. Así como dice paracetamol, puede encontrar panadol, que tiene el mismo principio activo. Bueno, de que tal vez el panadol no venga con sabor o que el paracetamol no tenga el sabor adecuado. El panadol viene con mayor presentación, con otros sabores, con otros colores, otra presentación, una cajita más bonita, que viene con su prospecto farmacológico, en fin, ¿no? Pero digamos que si son medicamentos para procesos o para enfermedades donde no corre
en riesgo la vida del paciente, no hay problema. Salvo que algunos componentes, algunos insumos, sí le hayan causado algunos procesos alérgicos a otras personas. Porque algunos dicen, mira, ve, si yo tomo el comercial, me causa escozor, me salen ronchas. Ah, bueno, entonces eres alérgico a algún componente de ese medicamento, ¿sí? Cómprale el otro. Porque el principio activo es el mismo, pero los excipientes no necesariamente son los mismos. La calidad de excipientes, el almidón, los aglutinantes, los emulsificantes, los estabilizantes, no siempre son los mismos. Y ahí tal vez podría ser de que un comercial, ¿sí? Lo consumas porque lógicamente algo de ese genérico te está causando algún daño, ¿no? Pero no siempre sucede así. Hay que hacerle entender a veces al paciente de que es suficiente con este medicamento. Y así tú le pongas genérico. Cuando llega a la farmacia y el farmacéutico le da vuelta. Llega Incafarma, Mifarma, Fasa, te dice, no tengo paracetamol, pero tengo este otro que es mucho mejor, ¿no? Y ahí cambió la historia. Ahí cambió la historia. Entonces hay que indicarle al paciente que por favor, este es el medicamento y esta es la otra alternativa, ¿no? Para que ellos vayan y directamente consuman ese medicamento. Bien, bien jóvenes, y ahí dejo una otra reflexión, esa imagen muy interesante, ¿no? Bien jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, Sí, dígame. una pregunta. ¿El Sí. metamizol es considerado un analgésico antipirético no opioide igual que el paracetamol, es decir, no unánime, ¿verdad? El metamizol. Sí. Sí, sí, pero se utiliza específicamente, ¿no? Para la fiebre. En lo que son los AINES más el paracetamol. El metamizol ya se utiliza pues para dolores o para procesos de fiebre un poco más persistentes. Así es. Gracias, doctor. Muy bien. Bien, jóvenes. Entonces, de acá nosotros tenemos el día de mañana. Empezamos, sí, mañana, ¿no? Disculpen, el jueves, ¿no? El jueves. Ajá. A las 4:10 para ver el primer grupo, ¿ya? Para que haga la presentación del cuestionario. Les envié por el WhatsApp la guía. También, si usted ingresa a la plataforma, en la plataforma también encuentra la guía, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces es todo por hoy. Nos vemos el día jueves. Gracias, cuídense. Hasta luego, doctor. Cuídese. Hasta luego, doctor. Hasta Nos luego, vemos, doctor. jóvenes. Hasta luego.